buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Cuando venía para acá para hacer el programa, una compañera del canal me decía, bueno, hoy te sobran temas de judiciales, no vas a tener problema. Y es cierto, porque la nota la dio sin duda el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. De hecho, hemos hecho cambios a último momento a propósito de estas declaraciones del presidente de la Corte, prometiendo que de inmediato se va a hacer cargo de la problemática vinculada al Consejo de la Magistratura. Vaya a saber uno si se pronunciará la Corte también en algún otro punto conflictivo respecto a los 6 que hay en la reforma judicial, 2 de ellos conflictivos y que tienen, sobre todo el del Consejo de la Magistratura, distintos planteos judiciales, suman en total 37 o 40. La cuestión es que llama la atención que la Corte Suprema, de alguna manera, en un brindis por el Día del Periodista, que fue hoy, a los periodistas, en on, no en off, les diga, la Corte va a resolver de inmediato esta cuestión. Es decir, por ahora no se puede meter, salvo que se haga una presentación, un per saltum, o se pronuncie un juez en primera instancia, luego la Cámara, y luego llega a la Corte Suprema, si es que en el medio no tiene que estar casación. Probablemente la presentación sea un per saltum. Uno lo puede tomar como una lectura hacia el Poder Judicial, que de alguna manera le está diciendo a la Corte, y por eso nosotros el programa de hoy lo llamamos así, el turno de la Corte, o la hora de la Corte, o la hora de la justicia, porque de distintos sectores, no digo todos, pero muchísimos sectores, asociaciones de magistrados, colegios de abogados, jueces mismos, fiscales, distintos sectores del Poder Judicial, colegio de abogados les decía también, le están pidiendo a la Corte de alguna manera que se pronuncie, que no se mantenga ni tibia ni distanciada de cuestiones que involucran directamente al quehacer de la justicia y al Poder Judicial. En el primer bloque vamos a hablar de este tema con el diputado Manuel Garrido, un hombre de la justicia, ex fiscal de investigaciones administrativas del Estado, que cuando vio que la Procuración no lo avalaba, el doctor Rigui, ante distintas investigaciones que él quería llevar adelante en lo que era la causa de los sobresueldos en el Senado de la Nación, Ponta Cuarto, etcétera, de la Rúa, se fue dando un portazo, ahora es diputado por el radicalismo. Y también estamos con el doctor José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, que la semana pasada fue noticia el último caso público que se dio a conocer respecto a una cautelar contra la modificación del Consejo de la Magistratura, que fue tomado de forma positiva por un juez de San Nicolás. Vamos a hablar con ellos y luego con el senador Cimadevilla, que fue uno de los pocos que se opuso al nombramiento de la procuradora Gils Carbó. Y vamos a hablar de la situación de los fiscales, si están o no protegidos por la procuradora, además de la causa judicial que tiene. Todo esto después de la pausa. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cuando construimos un paso bajo nivel, estamos haciendo mucho más que una obra y un túnel. Estamos creando nuevos espacios verdes, mejorando la seguridad vial e iluminando los barrios. Con la ayuda de AUSA Autopistas Urbanas, estamos uniendo la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, ya que estamos con el doctor Manuel Garrido, que ha venido en varias oportunidades a este programa. Buenas noches, gracias por venir. Hola. Y es la primera vez que lo tenemos al doctor José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás. Gracias por venir. Buenas noches, doctor, porque, bueno, teníamos el fallo, digamos, la medida cautelar y la noticia de Mar del Plata, pero inmediatamente fueron ustedes también noticia. Tenemos un caso en Dolores que fue rechazado. ¿Por qué esta iniciativa tan pronta del Colegio de Abogados? Sí, en realidad, en todos los colegios de abogados nucleados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, tuvimos varias reuniones, se emitieron documentos en forma conjunta. Igualmente el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hizo lo propio, manifestándose en dirección a cuestionar este paquete de leyes, fundamentalmente en lo que hace la reforma del Consejo de la Magistratura, por considerar que era un deber de la colegiación
defender las instituciones democráticas, está en nuestra ley que crea los colegios de abogados el deber de alzarse contra cualquier norma que ponga en riesgo las libertades públicas, el Estado de Derecho. ¿Cómo tomó lo de Lorenzetti de hoy? La verdad que estuve viajando, no lo escuché con precisión. Sé que No ha habló manifestado tampoco. que la Corte es la decisión, tiene la decisión de abocarse cuanto antes a la resolución del tema. Me parece que sería beneficioso que así se hiciera para quitar toda esta prolongación de incertidumbres que rodean a estos intentos, ya no intentos legislativos, a estas leyes que para nosotros realmente hieren mortalmente al sistema republicano de Sobre gobierno. todo, bueno, en dos puntos son los cuestionados. Por un lado, las cautelares, por otro lado, la conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Lo sorprendió lo que dijo Lorenzetti, tomando en cuenta la cautela que tiene la Corte Suprema, doctor Garrido? La verdad es que yo esperaba, no solamente yo, sino que muchos esperamos que la Corte resuelva esto lo antes posible. La verdad es que hay un montón de cuestiones que se han planteado en distintos tribunales del país, y si la Corte no toma cartas en el asunto en este momento, ante una cuestión de gravedad institucional, y además que estamos ya mismo empezando el proceso electoral, o sea que no es un tema en que la Corte pueda diferir la decisión en el tiempo, sino que cuanto más se demore, esto va a producir efectos concretos en el proceso electoral que está en curso. Claro. Y bueno, en este mes deberían armarse las listas, los jueces deberían llevar a cabo algún tipo de tratativa con algún partido político para Tienen que aparecer en las conformar listas, sí. Lo mismo los abogados, y esto, bueno, a ver, nosotros en su momento en el Congreso nos opusimos planteando la falta de razonabilidad del texto de la ley, además de los problemas constitucionales, y esta falta de razonabilidad, por ejemplo, a un juez que un día le dicen, hace una semana le dicen que tiene prohibida cualquier actividad política, y ahora para participar en el gobierno de su propio Tiene que poder formar parte tiene de una que lista. formar parte de una lista de un partido político, bueno, la verdad que hacerlo en un breve lapso, sin un estudio razonable previo, de hecho esto lo sacaron como están sacando todas las leyes, termina requiriendo que la Corte asuma su responsabilidad y dicte una decisión en tiempo oportuno. Me parece, teníamos expectativa de que Lorenzetti, no Lorenzetti, sino la Corte resuelva la cuestión lo más rápido posible, y nos parece saludable que Lorenzetti anuncie que de alguna manera la Corte tiene clara la responsabilidad que tiene que asumir, que tiene que enfrentar, y que lo va a hacer. Y me parece muy bueno, un muy buen mensaje. ¿Hay cierta desprotección, o por lo menos se sentía o se percibía cierta desprotección por parte del Poder Judicial frente a todos estos cambios y, bueno, Sí, naturalmente. la cautela de la Corte, ¿no? Naturalmente, desde el momento que un juez para ser propuesto en el cargo necesita de un consejo necesitará, si se consagra esta modificación definitivamente, necesitará el aval mayoritario de hombres que vienen de la política, evidentemente verán afectados, aunque no lo quieran, su independencia y su imparcialidad, su independencia en su labor diaria. Es decir, no se puede generar buenos jueces que actúen libremente, con independencia de criterio, en la medida que han sido electos por hombres absolutamente vinculados a partidos políticos y que seguramente le impondrán condiciones para ser nominados como tales. Usted recién me decía, estábamos tratando de ver incluso con el doctor Garrido, cuál de las causas puede llegar primero a la Corte, haciendo una suerte de juego de imaginación, porque no sabemos qué puede pasar acá mañana tampoco. En principio la Corte no se puede pronunciar porque no llegó nada. Exactamente. Tengo entendido que no hay casos resueltos en primera instancia. La Corte tendría que actuar, el diputado tiene mayor experiencia que yo, pero tendría que actuar como órgano de segunda instancia, por lo menos tiene que haber una instancia resuelta con ¿Y de la cuestión de fondo, pero, cómo sería, doctor Garrido? Bueno, la verdad es que son todas especulaciones, Sí, claro. porque hay, como decíamos, hay muchos casos que están planteados en distintos niveles jurisdiccionales, hay planteos de medidas cautelares, hay otras cuestiones de fondo. La verdad es que yo, interpreto que Lorenzetti cuando dice inmediatamente se está refiriendo a en cuanto tenga un caso en condiciones de ser resuelto. Acá entran a jugar una serie de cosas, porque la estrategia del gobierno
aparentemente no va a ser plantear un per saltum, sino demorar los casos todo lo posible, Sí. como demostró, por ejemplo, evitando promulgar expresamente el texto de las leyes para que pasara más tiempo todavía. Seguramente van a plantear o recusaciones o planteos de competencia o Como para apelaciones. llegar a la época de la conformación de las listas y que sí o sí los abogados se tengan que presentar con una lista con políticos. Claro, cuanto más se demore un pronunciamiento que aclare si esto es constitucional o si es inconstitucional y suspenda en ese caso el proceso electoral, mientras tanto van pasando los plazos exigidos por la legislación electoral que imponen que haya listas, que se produzca justamente el perjuicio que se está invocando como fundamento de las acciones que se están planteando. Ahora, conociendo a la Corte, ¿no? Dijo Lorenzetti hoy, la función de la Corte no es estar de un lado o del otro, no es estar de una idea o con la otra. Esa es la función de ustedes, los periodistas. La nuestra es resolver los casos con equilibrio. Bueno, los periodistas también tenemos que informar con equilibrio, o sea que no coincido tanto con Lorenzetti, cosa que no le va a importar obviamente al presidente de la Corte. Se está haciendo eco también de una visión impuesta por el gobierno que es blanco-negro. Yo trabajo en TN, coincido todo con el Grupo Clarín, no tengo, es decir, es como si yo fuera, bueno, de hecho a mí me lo han dicho en el supermercado con mis hijos, devolví a los nietos, me han gritado. Yo decía, yo tengo hijos, ¿no? O sea, trabajé en el Grupo Clarín como en América, como en otros medios. Pero lo mismo piensan de los jueces, como que los jueces tienen puesta la camiseta de un partido político, cuando hay un texto constitucional, hay criterios interpretativos que son parte de acuerdos que son preexistentes a lo que puede ser una simpatía con un partido político. Entonces, en realidad, digamos, este tipo de visiones no son visiones reales, ni del rol de la justicia, ni del rol de los periodismo, periodistas. Por eso es bueno que el presidente de la Corte diga que el papel de la Corte es justamente el de decidir en base a sectores enfrentados y fijar, bueno, acá lo que se le está pidiendo nada más ni nada menos es que determine cuál es el alcance de lo que establece la Constitución. Más allá de las simpatías políticas que sabemos que los integrantes de la Corte tienen, pero acá lo que la Corte está para decidir el alcance de los derechos constitucionales más allá de la mayor o menor afinidad con tal o cual idea o partido político. Doctor Lasalle. Sí, en realidad yo no sé si es tan compleja el compromiso que tiene que resolver la Corte Suprema. Sí lo hace todo el panorama político que rodea la cuestión. En realidad, los colegios de abogados que hemos planteado, algunos también lo hemos hecho por derecho propio, estamos pidiéndole a la Justicia Federal y en todo caso a la Corte Suprema que manifieste si esta reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional o inconstitucional. Tengo para mí que viola flagrantemente el artículo 114 de la Constitución Nacional, en la medida que rompe el equilibrio entre los distintos estamentos en los que se debe componer el Consejo de la Magistratura. Bueno, sí, y usted recién me mencionaba que tenía acá marcado cuestiones que se han pronunciado en su momento en el año 1994 los constituyentes. Sí, seguramente. Sería muy lindo poderlo reproducir. Dígame. Hay el mismo doctor Zaffaroni, que era en aquel momento constituyente. Actual integrante de la Corte Suprema de Exactamente. Justicia. Él tenía reparos con la redacción que en definitiva quedó del artículo 114, porque se decía que adoptaba un sistema mixto, es decir, terminaba con el Consejo de la Magistratura diciendo cuáles eran los elementos que iba a participar, que iban a participar, pero no definía en qué proporción y cuál era el mecanismo de selección. Y que si no se cubría ese bache, se corría el riesgo de que los partidos políticos hicieran juego de este artículo y terminaran como estamos terminando. Yo no quiero hablar en nombre del doctor Zaffaroni, pero decía esto, textualmente: estamos cayendo en la contradicción de arreglar la forma de designación de los magistrados y de establecer y consagrar su inamovilidad, pero sin estructurar el órgano que va a gobernar a los jueces. Cada vez que esto se ha hecho en la historia, apareció la lucha partidista disputándose la integración del Consejo de la Magistratura. Va a ser interesante conocer entonces el voto del doctor Zaffaroni a la hora de pronunciarse sobre este tema. De Zaffaroni y de todos los demás. Y de todos los demás, porque igualmente creo, conociendo cómo es la Corte, que va a ser muy interesante, va a ser un tema muy estudiado.
Y va a tener sus bemoles, Y yo me parece, ¿no? El caso, ¿no? No es que se va a pronunciar tal vez como muchos sectores esperan, ¿no? De parte de los abogados o Yo de te los jueces. invito a quienes puedan hacerlo a que lean los debates de la Convención Constituyente, porque ahí está plasmada la voluntad de los constituyentes, que para la doctrina de la Corte Suprema es ¿Pero la fuente de presidenta no era interpretación. constituyente? También. También lo fue, también lo fue. Y Entonces puede cambiar esa voluntad, sí, pero no al evidentemente. punto de intentar politizar lo que fue la causa de introducción de la figura del Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional. Porque el sentido, y lo exponen todos los constituyentes, fue precisamente el de apartar el órgano encargado de seleccionar y nominar a los jueces de la actividad y de los intereses políticos partidarios. Ese fue el objetivo. Quitarle como todo el paquete que se sancionó, además de la posibilidad de reelegir al presidente de la Nación, fue el de morigerar las facultades presidenciales. Bueno, prudencia, vamos a ver si la Corte se caracteriza por ser prudente, vamos a ver Somos si optimistas. además de ser prudente, cumple con lo solicitado, ¿no? Tampoco se lava las manos, porque uno puede ser prudente no haciendo Bueno, nada. pero acá lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial. O sea, la finalidad por la cual estableció el Consejo de la Magistratura era garantizar mayor independencia. Bueno, hasta ahora lo que hizo la Corte fue pedir por el presupuesto, nada más. Vamos a ver qué hace. No, claro, no podía ahora va a tener prejuzgar. Ahora va a tener que resolver sobre el fondo de las cuestiones que están planteadas, que son importantes, que son complejas, y bueno, y esperemos que haya responsabilidad y efectivamente la decisión se tome en un tiempo oportuno. Y con equilibrio. Gracias a ambos, ¿eh? Y hablando de temas complejos, ¿qué pasa con los fiscales? Porque se sienten desprotegidos, sienten que de pronto votaron a alguien que era la candidata, Gils Carbó, no en comparación a Reposo, que bueno, no hablemos de Reposo, sino ella misma por peso propio y de pronto no está actuando como esperaban. Enseguida lo hablamos. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. El senador radical Cimadevilla está con nosotros, es clave en la situación de los fiscales. En realidad, si queremos hablar de Gils Carbó, no podemos dejar de hablar con Mario Cimadevilla porque fue uno de los pocos senadores que se negó a votar en positivo el pliego en el Senado de la Nación. Yo les quiero decir que estábamos todos recontrafelices que estaba Gils Carbó porque le sobraban antecedentes, porque por peso propio, como dije recién, y además porque veníamos del horror de lo que había sido toda la exposición en la comisión de Reposo, que no se sostuvo, cayó por peso propio, pero ella entró por peso propio. Sin embargo, usted, bueno, luego, a posteriori, usted le hizo una denuncia penal por irregularidades en el nombramiento de fiscales. ¿Pero por qué usted no apoyó el pliego? Porque si bien, como decís, ella había sido solvente al responder sobre cuestiones de derecho, había sido también muy reticente ante algunas preguntas que yo le había hecho sobre temas que eran urticantes y preocupantes para el poder. Cuando uno le preguntaba sobre la ley de medios, sobre papel prensa, sobre el tema de la coparticipación, sobre la publicidad oficial, siempre las respuestas eran evasivas. Y cuando uno insistía en que quería una respuesta concreta, se amparaba en una limitación funcional que el procurador no tiene, diciendo, bueno, que ella iba a opinar si el expediente le llegaba a sus manos, que no quería preopinar ahora. Y yo le decía, mire, usted no es como los jueces, usted va a ser parte en el expediente, usted puede opinar. Si usted estuviera acá para juez, yo podría entender su respuesta para que después no sea recusada. Pero no en este caso, usted tiene que responder. Claro. Y no respondía. Esto me llevó a desconfiar. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley de medios, yo pensando, ¿no?, en el contexto en el cual fue nombrada Gils Carbó, si yo hubiera estado en la piel de ella también, tal vez hubiera dicho lo mismo, por el hecho de que si hubiera dicho estoy en contra, parecía como, me paga Clarín. Y si estoy a favor, entonces estoy a favor del gobierno, porque está todo tan polarizado, como recién hablábamos. Por cualquiera de las dos respuestas que hubiese dado, si hubiese hecho esa especulación, no podría ser procuradora.
Ni juez tampoco. ¿Por qué no? Porque tendría que decir lo que corresponde y sostener lo que corresponde, le importa a quien le importe o no le importa a quien no le importe. O tal vez no tenía estudiado Porque a fondo si el va, tema. si va a ir a, que es lo que yo creo que hizo, Sí. se va a ir a medir las respuestas en función de a ver con qué congraciarse y estaría actuando mal. No, pero estamos siempre, digamos, yo como periodista incluso mido cada una de mis palabras. No es lo mismo el contexto que yo tengo ahora al contexto que había en la época de Menem cuando empecé en el periodismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que al otro día cualquier palabra se puede llegar a tomar en mi contra, porque tengo que ser clara en lo que quiero decir. De pronto, cuando en la década del 90 yo podía opinar de un tema y había todo un consenso generalizado de lo que estaba hablando. Ahora está Sí, todo pero- tan dividido, estamos todos tan en la mira, tal vez por suerte, Está bien. que de pronto tenemos que recontraclarar un tema o evitar hablarlo o hablarlo en un momento en donde tengamos el espacio para explicarlo. No sé si era ese momento. Sí, pero más allá de las palabras yo creo que defendemos valores, ¿no? Sí. Cuando nos expresamos, en definitiva, estamos defendiendo posiciones, estamos Sin duda. defendiendo valores. Yo creo que esto es lo que vale, ¿no? Más allá de cómo nos expresemos, qué es lo que defendemos. Y a mí me da la impresión de que esta mujer no estaba defendiendo la imparcialidad con la que tenía que actuar, sino estaba más predispuesta a congraciarse con el poder. De hecho, después lo mostró. Bueno, eso es lo que a mí me sorprende, Lo puso ¿no? en Porque yo en ese evidencia en muy momento poco tiempo. no lo vi, no, hay puntos que tal vez no coincido con usted, senador, pero la verdad es que el desempeño de Gilles Carbó no era el esperado. No, pero además... Ni para los propios fiscales. A mí, la verdad, conociendo al fiscal Marijuán, viendo... Al poquito tiempo que entró, por ejemplo, elimina los concursos. Sí, eso. Aclaremos que los fiscales para ser designados tienen un procedimiento parecido al de los jueces, porque Exacto. también necesitan los fiscales garantías e independencia para investigar. Y que Gilles Carbó, sepan ustedes que es la jefa de todos los fiscales, Exactamente. ¿no? Eliminó los concursos, se sentó Sí. en la máquina a escribir y empezó a dictar resoluciones nombrando fiscales ad hoc, Sí. que es una categoría de fiscales que no existe en la ley. En la ley hay fiscales generales, fiscales de cámara, fiscales de primera instancia, fiscales... Pero no hay fiscales ad hoc. Y sin que tengan acuerdo del Senado, porque los concursos se hacía una terna, la terna se mandaba al Ejecutivo, el Ejecutivo al Senado y el Senado daba el acuerdo y recién ahí uno podía actuar como fiscal. Ella directamente dictó una resolución y los mandó a actuar como fiscales. Con el pretexto de decir que había fiscalías vacantes y que esta es una manera de instar las investigaciones y que no se entorpezca el trabajo de la fiscalía. Y por eso puso a cargo de una comisión antilavado a alguien que no tiene Que conocimiento. no tiene experiencia. Pero además, Teniendo al fiscal Moldes, además ¿no? yo no sé si realmente lo que quieren es investigar o no investigar. Yo tengo mis dudas. Porque ella debe ser consciente de que si estos fiscales designados de manera irregular por ella actúan en alguna causa judicial, le van a plantear la nulidad de la investigación y por allá investigaciones que estén avanzadas van a caer. Por eso tengo mis dudas si es como dice Justicia Legítima que esto se hacía para agilizar o investigar los procesos o realmente se está haciendo para voltear investigaciones u ocultar Bueno, procedimientos. Gilles Carbó dijo, cuando atacan al Ministerio Público, atacan la Constitución. Tenemos que ir incorporando sistemáticamente este cambio de paradigma, dijo la Procuradora, cuando fue la reunión Me de parece un la exceso democratización. cuando atacan a la Procuradora. No estamos atacando a la institución Procuración, estamos atacando algunos actos de la Procuradora. No puede tener tanta soberbia de hacerse la dueña de la verdad y la única intérprete de la Constitución. ¿Están solos los fiscales? Yo creo que hay fiscales que están demostrando coraje y que están dispuestos a honrar la función que tienen, ¿no? Y hay otros que evidentemente, por ejemplo, los que están designados con esta metodología, ¿qué independencia pueden tener para actuar? Si los ponen y los sacan por resolución, ninguna. Lo que pasa es que el fiscal lo mínimo que espera es como un periodista, espera que no sé, una Pero asociación de yo periodistas estoy- lo proteja, espera que la Procuradora lo proteja. Bueno, yo creo que no está para eso la Procuradora fue con una finalidad, con una misión política que la está cumpliendo. A ver, recién aquí se hablaba, porque si no entendemos cuál es la lógica de poder que tiene este gobierno, no vamos a entender lo que está pasando ni en la Procuración ni con las reformas que se han impulsado. A ver, ¿cuál es la lógica de poder de este gobierno? Este gobierno entiende que ni la Constitución ni la ley están puestos como límites al poder. Muy por el contrario, ellos creen y comulgan con esta teoría de que el poder puede servirse de la Constitución y puede servirse de la ley como al poder se le antoje. Dentro de esta lógica, ¿qué se necesita para poder actuar? Bueno, jueces que lo consientan. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno vulnera la ley o rompe la Constitución, es el juez el que vuelve a restablecer el equilibrio de la ley. Claro. Entonces tengo que avanzar sobre la composición del Consejo de la Magistratura para poder nombrar los jueces que me permitan actuar con esta lógica y desplazar a los que me la quieran impedir. A esta lógica de poder corresponde también los tribunales de casación. ¿Por qué? Claro. Porque la Corte, que no le es dócil,
yo la saco del medio, le resto protagonismo, si pongo antes una instancia intermedia de casación, Amplío que a su todas vez las es la que me va a habilitar o no después el paso a la Corte. Y por si fuera poco, ¿qué necesito? Que el ciudadano común, que el ciudadano de a pie, que pueda sentir alguno o ver algunos de sus derechos vulnerados, y con una medida de no innovar, parar los efectos arbitrarios de un acto, yo le saco también esa posibilidad. Con, Le saco también esa eliminando las posibilidad. medidas cautelares. Y acá está la frutilla del postre. La Procuración, que es el organismo creado por ley para demandar la vigencia de la ley, para demandar la vigencia de la Constitución, pongo una persona que es cómplice en todos estos procedimientos. Va a ser interesante ver la lectura que tenga la Procuradora cuando este caso llegue a la Corte y cuando la Corte Ya le lo tenga que dar anticipado, vista. ¿eh? ¿Qué dijo? Ya lo he anticipado, que los jueces deben ser elegidos por voto popular, que es lo que Apoya corresponde a un el sistema proyecto, republicano. el proyecto. Pero además lo grave de esto es que lo dice con un juez, como el juez Garzón, Sí. que apoya esta reforma, porque esto también hay que decirlo, que ha sido destituido por prevaricato. Sí, por más que nos Por caiga prevaricato. re bien Y Garzón hay que todo lo leer que la hizo, sentencia, es- hay que leer la sentencia donde se lo condena, diciendo que lo que él hizo no lo hacen ni las dictaduras. Como él había violentado el derecho de defensa, ni siquiera los gobiernos dictatoriales lo habían hecho. Senador Ximadevilla, gracias. No, ha sido un va a gusto para ser mí. la última vez que lo voy a ver porque este tema recién está comenzando y creo que hoy dio un paso adelante hacia todo lo que sea el debate sobre el tema de la reforma judicial con las declaraciones del doctor Lorenzetti. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. Van a tener las novedades del fallo de Mar del Plata y de San Nicolás y de todo lo que va pasando, obviamente en serajusticia.net, www.serajusticia.net. Chao.